Damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Gracias por la sangre de Jesucristo. Oramos bendiciendo esta reunión, bendiciendo esta célula, Señor, donde se va a impartir tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu ministrando, impartiendo, llegando a lo profundo, Señor, de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que has dispuesto para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Pablo, para los que no me conocen. Rubén les manda un saludo. Pidió oración. En este momento está haciendo una cirugía, un infarto muy grave en una persona en el hospital. Así que bueno, lo tenemos a él, por supuesto, siempre presente. Me comentaba, le digo, bueno, ¿por dónde andan? Decime, al menos más o menos. Pero quiero escucharlo de ustedes. A ver, cuéntenme, ¿qué están viendo y siguiendo en estos últimos sábados? ¿Alguna cosa que tiene algo en común? A ver quién me puede chusmear un poco. Teníamos parte del Éxodo y Génesis habíamos visto, y el Éxodo... ¿Y algún tema particular estuvieron viendo? Acá está. Éxodo, el 8 y el No, pero 6. cuéntenme temas. Ahí. Estaban viendo preguntas, me dijo Rubén. Sí. Las preguntas en distintos lugares de la Biblia, como me comentabas, pero preguntas. ¿Quién era el que preguntaba allí? Yo recién lo tengo en blanco. Mirá, vos sí que está, ese quedó bien, ¿eh? Pero cuando mi señor le dice, llévalo, porque si no yo no sé. Muy bien, hay que hacer lo que dice la Yo lo tengo acá. Muy bien, hay que llevar. ¿No se acuerdan de las preguntas? Al menos una, ¿se acuerdan que hayan visto? Así me sirve de modelo para que podamos seguir. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Y qué está viendo Dios en esta tarde? Es esa pregunta, ¿qué tenés en tus manos? ¿Y qué está viendo Dios en esta tarde? Es una pregunta que de alguna manera se desprendía de un texto bíblico. ¿Cuál era el texto bíblico? ¿Se acuerdan? ¿Lo anotaron allí? Éxodo 4:10 y 6:30. Éxodo 4:10 y 6:30. ¿De quién habla? ¿Quién es el personaje allí? No, 4 de Bueno, miren, vamos a hacer así. A ver, vamos a ver. ¿Quién sabe lo que tenemos? 5 libros primero. Vamos a repasarlo rápido. 5 libros del Antiguo Testamento, que los judíos lo consideraban los 5 libros que llamaban instrucción, la enseñanza fundamental de la fe judía. Por eso se llamaban instrucción en general o ley en general, que en hebreo se dice Torat. La Torá o los 5 primeros rollos son toda la tradición y la historia de lo que pone por escrito Moisés y los discípulos de Moisés. Ahora, ¿de qué nos habla? En el libro del Génesis nos habla del, todos saben, todos conocen el relato seguro de la creación, de Adán y Eva, de todos los orígenes. En Génesis van a encontrar el libro de los orígenes, hasta la historia de Abraham, el origen del pueblo, capítulo 12, hasta el origen después de Isaac, la descendencia, y luego de Jacob, el hijo de Isaac, y los 12 hijos de Jacob. Así que van a tener allí el origen de las 12 tribus de Israel. O sea, de alguna manera, el Génesis es el libro en el cual tenemos desde la creación del mundo hasta el origen del pueblo. ¿Sí? Desde el origen de todas las cosas, desde el origen del pueblo. Después, una vez que el pueblo, saben que termina por una historia, que la historia de José termina prisionero en Egipto. Así que después tenemos el libro del Éxodo, que va a comenzar exodeando. Éxodos en griego significa salida. El libro de la salida de Egipto a la libertad. Todo el libro de Éxodo va a ser el personaje principal. ¿Quién entonces? ¿Quién es el que lidera la salida de Egipto? Moisés. Entonces, en el libro del Éxodo tenemos a Moisés. En los demás libros también tenemos a Moisés. En el libro de los Números, con algunas historias que Éxodo no cuenta. En el libro del Levítico, con todas las leyes para los rituales que dejó Moisés y los discípulos de Moisés. Y en el libro del Deuteronomio tenemos toda la historia de Moisés contada unos años más tarde. ¿Está bien? O sea que tú tenemos los primeros 5 libros. Así que si alguien pregunta, vamos a ver a Abraham, nadie se vaya a Apocalipsis, porque Abraham, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En dónde lo vamos a encontrar, Abraham? ¿En qué parte lo vamos a encontrar? ¿En qué libro? Lo acabo de decir, piensen un poquito nomás.
En Génesis. Génesis. Lo vamos a encontrar en Génesis. Es más, vamos a ir al libro de Génesis. Porque saben que ustedes estaban viendo preguntas, sobre todo me dijo Rubén, que un poco lo que quería compartir con ustedes es esta estrategia del Señor, que el Señor hace preguntas, pero no hace preguntas porque quiere, porque no sabe. O sea, sino porque quiere enseñar. O sea, las preguntas que el Señor hace son para que nosotros nos las hagamos. Pero no siempre el Señor nos interroga por medio de preguntas. A veces hay relatos de la Biblia que son tan fuertes que nos cuestionan mucho. Nos llenan de preguntas, pero sobre todo hay una que siempre puede ser la principal. Así que vamos a Génesis 22 y vamos a compartir una historia dura, pero que provisoriamente tiene un final feliz, al menos para Abraham. Vamos a ver de qué se trata, pero en principio es una historia dura. Abraham, bueno, la historia no voy a entrar en demasiados detalles. Me dijo Rubén justo que estuvieron viendo a Agar, que era una de las esclavas de él, que tuvo un hijo con él, porque justamente Abraham no pudo tener hijos, porque era estéril su esposa y él era muy de avanzada edad. Bueno, cuestión que no podían tener hijos. Bueno, en eso lo entiendo. Yo no pudimos tener hijos con mi esposa, así que en esa me puedo identificar. Ahora, aquellos que tienen hijos, ¿quiénes tienen hijos acá? Bueno, se van a tener que identificar de una manera mucho más dura. O no sé si mucho más dura, porque a veces quienes no pueden tener hijos, bueno, tienen que cargar con un sufrimiento muy grande, porque quisieran, pero no pueden. Hay otros caminos, sí, pero uno quisiera. ¿No? Es algo tan sencillo, tan natural, no es tan alocado casarse y querer tener un hijo. Se pueden, por supuesto, hay otros medios, no estoy negando nada, simplemente entiende lo que estoy diciendo. Ahora, los que son padres biológicos van a tener hoy un interrogante durito. Finalmente Dios visita a Abraham y le dice esta promesa. Mira las estrellas del cielo. Capítulo 12. Mira las estrellas del cielo. ¿Podés contarlas? No. Y entonces el Señor le dice, bueno, de esa manera va a ser tu descendencia. Entonces, claro, lo primero que si yo fuera Abraham y tengo 100 años más o menos, como tenía y su esposa estéril, yo mínimo digo... Yo entiendo que sos Dios, pero con todo respeto, algo te fumaste, o sea, flashaste de una manera increíble. O sea, no sé qué estás diciendo, no entiendo qué estás diciendo. La descendencia del pueblo. La descendencia era un pueblo, pero primero tenía que tener un hijo. Y de ese hijo tenía que venir un linaje, pero él no tenía hijos. Pero Dios le dice, se le vuelve a aparecer, capítulo 15, y le dice, ¿ves toda esta tierra que hay acá? Capítulo 17 lo vuelve a repetir, 3 veces la aparece. Toda esta tierra que está acá, la voy a dar a vos y a tu descendencia. ¿Pero de qué descendencia me ha hablado? Otra vez, ya pasa el tiempo. Abraham entra en desesperación y ahí entonces la esposa dice, bueno, para. Acá tenés mi esclava, debe venir por acá. Te la entrego como concubina para que haga descendencia. Se le aparece Dios y le dice, no, te dije descendencia, cabezón, te dije descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, creyó y porque confió en Dios, confió en esa palabra, de esa manera obtuvo ser ante Dios agradable, ser ante Dios justo, por esa fe. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser justificado, para ser de alguna manera, para estar en amistad con Dios? ¿Qué tuvo que hacer? Hasta ahora, ¿qué hizo Abraham? Se le va apareciendo Dios y ¿él qué hace? Escucha ahí. Escucha y cree. O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque la religión es lo que, no sé si saben ustedes, pero yo fui más de 20 años ministro en la Iglesia Católica Romana, hasta hace 5 años que me convertí al Evangelio de la gracia total, digamos, de la gracia definitiva, del único sacrificio que todos los pecados los perdona. Es decir, me convertí a la sola palabra de la Escritura.
y a la sola fe en la gracia de Dios y a la sola palabra de la Escritura. También, de alguna manera, ejercí, escuchen, esa acción. Toda mi vida hice cosas, pero ninguna de las cosas que hice, ni las más buenas del mundo, me pueden obtener, me pueden valer delante de Dios para ni una pizca así de gracia. Porque Dios diseñó el corazón humano para que se salve, cambie y sea restaurado solo por fe. ¿Recuerdan cuando Jesús empieza a hacer milagros? Se le acercan en un momento, en Juan 5, y le dicen, maestro, haces un montón de cosas, ¿qué tenemos que hacer? A ver, estás hablando de la vida eterna, queremos eso, queremos el reino, queremos vida, queremos paz, queremos todo lo que nos está prometiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Jesús le dice, lo que quiere el Padre que hagan, es creer Tener fe. en mí, creer en el Hijo, creer en aquel que Dios ha enviado. O sea, siempre se trata de creer. Ahora, esa fe, puede ser puesta a prueba. Puede ser puesta a prueba. Y hay dos maneras de hacer una prueba, ¿no? Todos recordarán cuando eran jóvenes los exámenes, ¿no? Hay dos posibilidades, no hay tres. El machete es uno. Bueno, es un recurso para probar, está bien. Pero si yo, por ejemplo, fui 20 años docente en colegio, en facultad, pero cuando le llamo a un alumno, ¿no? Un jovencito de primer año, y le digo, mire, usted dio un examen final en diciembre, se llevó la materia, entonces le digo, mira, usted está más o menos aprobado. ¿Está bien eso? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero ¿qué nota va a poner? Y más o menos una aprobación le voy a poner. ¿Pero por qué? ¿No estudié? Más o menos estudió. ¿Está bien esa respuesta? No. O sea, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuántas hay? ¿Sí o no? Dos. ¿Cuáles? Dos. ¿O estás aprobado o no? ¿O no estás aprobado? Hay una prueba acá. Vamos a entrar en una historia de una prueba. Y esta prueba, que es una palabra de Dios, vamos a ver qué preguntas nos puede hacer Dios y las vamos a tratar de encontrar entre nosotros. ¿Tienen allí el texto? No sé si suele leer alguien aquí. ¿Alguien tiene voz fuerte, clara? ¿Y tiene ganas además de compartir? ¿Cuánto? Génesis 22. Génesis 22. Sí. Adelante. A partir del 1. A partir del 1. Vamos a escuchar esta historia. Ya hablamos de Abraham. Tuvo que esperar. Abraham tuvo que confiar, y por esta confianza que recibió, tuvo la salvación gratuita de parte de Dios. Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Creer. Luego de tanto creer, Abraham finalmente recibió la promesa de Dios y tuvo un hijo natural con Sara, su esposa, la que era estéril. Tuvo un hijo. Imagínense la alegría, ¿no? Tantos años haber esperado, nunca haber tenido nada, luego tener una promesa, tirar un manotazo de ahogado, haber tenido al otro hijo con una esclava, con una de las servidoras de la casa, y luego Dios dijo que no, que iba a tener un hijo él. Y lo que dice Dios, lo cumple. Y le dio un hijo a Abraham. A los 100 años, 90 años. A los 90 y pico, 100 años. Le dio un hijo. Ahora, ¿quiénes son padres acá, me dijeron? Bueno, ¿está buena la alegría de tener un hijo? Sí. No solamente cuando te enteras que está embarazada, desde que está embarazada, pero cuando le ves la carita. ¿Qué pasa cuando ves la carita? Está bueno eso, ¿no? Está bueno. Y después cuando lo ves crecer, y cuando le ves un gestito que es parecido a vos, está bueno, ¿no? Eso. Cuando le ves un gestito feo parecido a vos, no está bueno. Pero, sin embargo, está bueno eso, ¿no? O sea, te encariñás, ¿no? Yo haber trabajado, lamentablemente, 3 años en el cementerio como ministro, en la capilla del cementerio de San Martín, me llevó a muchas situaciones que eran tremendas. O sea, perder un hijo eran los responsos, se le dicen, pero eran los ritos funerarios más tremendos que hay. Porque no hay palabra, ¿no? Cuando un padre pierde un hijo. Esto lo sabe Dios, ¿eh? Dios creó el corazón del hombre y Dios le da al hombre, que es el padre de todos,
Como dice Pablo, Él es el Padre y es el que da Él el ser Padre. Él da la paternidad. Él les da a todos ustedes la posibilidad de ser padres porque Él sabe por qué lo hace. Porque tiene un plan y tiene un propósito detrás. Y por eso Abraham se lo prometió y Abraham se lo dio. Pero ahora, aquel que Abraham esperó, aquel que Abraham deseó, aquel que Abraham tuvo, aquel que Abraham se encariñó, aquel que Abraham empezó a amar, aquel que se convirtió todo para Abraham. ¿Alguien que pueda leer? 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Espere ahí un poquito. ¿Eh? ¿Están leyendo? ¿Están escuchando lo que estamos leyendo? Y volveremos, dijo. Entiendo, pero tenemos que tener acá mucha atención. Ahora luego vamos a repasar una cosa. Abraham va a hacer un acto de adoración, ¿Escucharon? Va a ser una ofrenda a Dios. Dios le pide, lo está probando, dice el texto. Abraham fue puesto a prueba. Empieza así. ¿Qué le pidió Dios? Que entregue a su hijo. Que entregue a su hijo. A su único, al que ama, a su hijo, al único hijo, al objeto de todo su amor, que se lo dé. Es sospechoso, ¿no? Sí. Entonces Abraham le dijo, dice el texto, no te voy a entregar nada, estás loco. Le dijo, ¿no? ¿Qué dijo Abraham? No dijo nada. Agarró a su hijo, preparó todas las cosas y se fue directo a un monte. Este monte va a ser conocido después porque sobre él se va a edificar el templo para hacer sacrificios. Para hacer sacrificios a Dios. El templo de Jerusalén se va a construir aquí, el primero. Dice la tradición. Viaje lejano, porque tenía que ofrecerlo en un lugar en particular. No es que le dijo, anda acá a la puerta y agarra y entregame a tu hijo, metelo ahí en el árbol, ponelo en la parrilla y sacrificalo para mí. No. 3 días caminando. ¿Se imaginan lo que es? Ustedes son padres, dije. ¿Se imaginan lo que es? Pero ahora esto abarca más que papás. Porque dijo, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu único, entrégame lo que más amas. O sea que en realidad voy de atrás para adelante para aquellos que no tenemos hijos y podemos identificarnos acá. Si no tienes hijos, hay algo que puede ocupar el lugar de hijo. O sea, quiero que me entregues en el fondo lo que más amás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es verdad. Lo que estuviste esperando toda tu vida, te lo di, dámelo. Abraham entonces agarró, no se dice, discutió, pensó, pero ¿ustedes se imaginan lo que fueron estos 3 días hasta llegar a este monte en la cabeza de este hombre? Matar a su propio hijo y ofrecerlo a Dios. Eso hacían en las culturas todos los pueblos en donde estaba Abraham, hacían sacrificios humanos. Pero en Israel no estaba esta costumbre. Sin embargo, Abraham no chistó. Como cuando nosotros somos sometidos a una prueba, ¿no? En la vida, tampoco no chistamos, no decimos nada, ¿no?
Decimos, gracias Señor, porque esto me va a ayudar a crecer, ¿no? Siempre decimos eso. Agarra, no, tenés un infarto, no, tenés ahora esta enfermedad, no, no vas a poder volver a caminar, no, no vas a poder mover la mano, no, se te va a caer, no vas a poder agarrar esto, no vas a poder esto, no vas a poder, no, 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 no. Y vamos a decir, gracias Señor, gracias. Mejor no te digo nada, pero voy a vivir como si nada fuera pasado, una sonrisa y adelante. Así nos pasa, ¿verdad? No. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo a sus siervos, ahora retoma el hermano el versículo 6, le dijo, esperen aquí, yo y el muchacho. Hasta ahora, ¿quién sabe? Si ven siguiendo el texto, ¿quiénes saben acá lo que va a pasar? Solo él. ¡Ah! ¿Cuántas veces nos toca pasar pruebas y quién las sabe? Solo tú, solo vos. La parí solo, la sufrí solo. Eso hacemos a veces los varones de Dios y a veces tenemos que compartirla. Porque en realidad esto es el Antiguo Testamento y el Señor nos ayudó, nos enseñó a pasar las pruebas junto con amigos. Él mismo, el peor momento de su vida, se llevó a Pedro, Santiago y Juan a orar al Monte de los Olivos, recordarán. No está mal, él fundó la costumbre de cuando uno está mal recurrir a algunos hermanos y sufrir en compañía. Hasta ahora solamente él sabe. Isaac, su hijito, ¿sabe? No, no sabe qué está haciendo. Entonces, escuchen la inocencia de un chico. No, está bien, vamos, sí sabía que iban a ofrecer un sacrificio, porque Dios lo había pedido. Entonces la pregunta, vamos a ver después qué hace el chico. Si el chico no sabe nada, está todo contento. Voy con mi papá, le preguntaba, che, Isaac, ¿estás contento? ¿Cómo no? Vamos con papá al monte. ¿A dónde va? Al monte. ¿A dónde? Al Moria, vamos hasta el Moria. ¿Y a qué vas? Y vamos a adorar al Señor, a ofrecer un sacrificio. Hermano, por favor, siga leyendo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Escucharon la pregunta? Yo no sé ustedes, pero a mí ya se me pusieron los pelos de punta. ¿Escucharon? El pibe le dice, papá, sí, acá estoy, hijo. ¿Qué pasa? No sé, imagínense, ¿no? Se le habrá pasado por Abraham. Esperemos que no me pregunte nada. Esperemos que no me pregunte porque yo no sé cómo me dibujo acá. Papá, tenemos todo acá. Pero ¿y el cordero? El cordero. Nos falta la víctima. Es loquísimo porque esta historia en realidad es una historia complementaria y termina allá en Juan 1.29 y 1.36, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Ese es el que va a ser ofrecido en una cruz, ese va a ser el ofrecido en un monte y gracias a él todos vamos a ser justificados por gracia mediante la fe en él. Tengo que spoilear el final. Porque esto es una historia que no es trágica, sino que nos lleva a otra historia y que le da sentido a todos los interrogantes de sufrimiento que tengamos en la vida. Pero vamos a retroceder un poquito y nos vamos. Por lo pronto el chiquito, papá, nos falta la carne. Tenemos el carbón, tenemos la leña, el papel, tenemos los fósforos. ¿Y la carne? Hermano, continúa. 7, 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. El texto hebreo es tremendo, dice, y caminaban juntitos. Sí. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Deténgase, escúcheme. Llegan al lugar. Ahí, imagínense, Abraham se va acercando. Tiene que construir un altar porque no hay.
Después tiene que tomar a su hijo, a su único, al que ama. Lo tiene que atar y lo tiene que poner sobre el altar. Hay un detalle, que a ver si están atentos o no, hay algo, además de la leña, hay algo además que Abraham traía consigo. ¿Qué dice? ¿Agarró qué? ¿Qué llevó consigo? Un cuchillo. ¿No se quieren ponerse en la carne de Abraham o quieren ponerse en el pellejo de el niño Isaac? Lo de Abraham, porque que lo tenía que asesinarlo como fuera. Sí, como hacían en los cultos paganos. No entendía mucho Abraham. El que queda vivo es Abraham, le puede matar al hijo. Es verdad. El que queda vivo es Abraham, el hijo. Ahora Abraham agarra, termina de hacer todo este ritual, prepara, agarra y levanta un cuchillo, ya estamos. Sé que todos a partir de ahora van a decir, este tipo, preferimos que venga Rubén, con tal de que, o sea, que lo mandó a este, estábamos tranquilos, veníamos contentos. Entonces, agarra a Abraham. El Señor, ¿qué le dijo? Que tenía que ofrecer el holocausto a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Definido a lo largo de toda su vida por la fe. Aquel que creyó y porque creyó sin hacer nada, escuchen, creyó sin hacer nada y establó una relación personal con el Señor, una relación eterna, sin hacer nada. Ahora es el momento de que haga. Pero miren lo que le pide. Si hubieron momentos difíciles hasta ahora llega a levantar el cuchillo. Hermano, continúe, por favor. Versículo 10. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, no tu hijo único. El hebreo se dice algo más o menos así, matzah, dice, no me escatimaste, no me mezquinaste. Pero ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un pedazo, de un caramelo, no estamos hablando de una golosina de 10 mangos, no estamos hablando de algo que me... O sea, ahora sé que temes a Dios. Ahora vamos a aclarar esto de temes. Pero en principio, ahora sé que no solamente crees en mí, sino que además estás dispuesto a darlo todo por mí. Eso es, muchas veces van a encontrar en la Biblia temor de Dios. En realidad es una palabra que puede reemplazarse tranquilamente en hebreo por amor a Dios. Porque el amor a Dios es un amor obediente, o la obediencia a Dios es una obediencia amante. Nadie puede tener fe sin tener amor. Fe verdadera es amor, es fe amante. Y amor que no es creyente, ¿qué tipo de amor es? Si el amor tiene que estar enfocado solamente a Dios. Abraham, no necesito que hagas nada. Termina la historia aquí. Finalmente Abraham se da media vuelta y justo vio un carnero que estaba por allí. Agarró el carnero y ¿qué hizo? Lo ofreció en sacrificio. ¿Junto con quién? Con su hijo. Junto con su hijo. Hay un hermano, un autor que se llama Flavel, John Flavel, contando esta historia, dice, vamos a darle el verdadero sentido. Ahora luego lo vamos a profundizar esto y vamos a ver qué pregunta nos puede hacer Dios con este pasaje, pero en principio dice Flavel, el Padre, Dios Padre, levantó el cuchillo de Abraham, el Padre de la fe, para que nazca el pueblo de Israel, y por la fe de Abraham sostuvo ese puñal durante 2000 años de historia, hasta que el Padre
de Jesucristo, finalmente un Viernes Santo, lo clavara en la cruz y lo ofreciera en sacrificio por todos nosotros. A su propio hijo. A su propio hijo. Por eso dice Jesús, es necesario, nadie me quita la vida. Juan 18, la doy porque quiero, tengo poder para darla y tengo poder para quitarla, pero dice antes, es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Robamos las palabras de Jesús, retrocedemos para nuestro capítulo 22. Era necesario que Abraham sea probado en su fe, porque en adelante iba a recibir más promesas que la del Hijo, más bendiciones que la del Hijo. Muchas él no las pudo ver, como dice la carta a los Hebreos. Muchos de estos hombres del Antiguo Testamento no pudieron ver el día del Señor, no pudieron ver a Jesús, el Rey viniendo, el Hijo, el único Cordero y el único sacrificio que Dios aceptó y acepta. Porque hermanos, estamos acá, si nos da la cara para poder levantar los ojos al cielo y decir Padre, es porque hubo un Hijo que fue descuartizado en una cruz por amor, para que todos nosotros podamos estar libres de pecado, sin haber hecho nada, porque esa es la promesa. Durante 20 años, más de 20 años, enseñando y predicando a la gente que teníamos que hacer cosas, hay que hacer. ¿Querés salvación? ¿Querés gracia? Tenés que hacer. Sacrificate en esto, hace esto, dale esto a Dios para que a cambio te dé. Mentira. Religión, Dios no quiere, como dice en el Salmo 50, 51, si yo quisiera un sacrificio, no te lo voy a pedir a vos. ¿Quién sos para sacrificarme qué? ¿Qué me vas a dar a cambio de qué? ¿De todos tus pecados? No, tus pecados ya están pagos. Tus pecados ya están pagos por mi Hijo, que lo sacrifiqué por vos. Y si vos querés ahora ese perdón que te obtuvo Jesús en la cruz, que murió en tu lugar, solamente tenés que ¿qué? Creer. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar? Abraham, ¿hasta dónde estuvo dispuesto a dar? Dios, el Padre, ¿hasta dónde estuvo dispuesto a dar por nosotros, pecadores que no merecíamos nada? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Dios? Tanto amó, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, de esta manera lo amó. En griego sería así, en expresión como como se diría, de esta manera lo amó. Miren, entregó a su Hijo para que todo aquel que crea tiene vida eterna. El que está creyendo vivirá. El que está rechazando al Hijo, está rechazando al Hijo único que murió por él. Va a tener que rendir cuentas. Hermanos, merecemos la condenación. Y acá no vamos a zafar del juicio. Escuchen bien lo que voy a decir. Es muy simple. Vamos a tener, imagínense, una escena de un juicio final, no existe porque es ficticio, y ahí todos vamos a ser juzgados, salvo aquellos que ya pagaron, salvo aquellos que ya fueron perdonados. ¿Qué? Claro. Jesús pagó. ¿Vos crees que Él pagó por vos? Entonces Él murió en tu lugar y tu cuenta queda en blanco. Vos no querés creer en Jesús. Vos realmente crees que por tus obras podés ganar la salvación. Bueno, arreglátela con Dios a ver si sos tan bueno y tan perfecto el día del juicio. Te hago una consulta, ahora que estamos en esto. Te hablo en el tiempo de Cristo. Acá en la Biblia dice que
Si un hermano te hace 70 veces, te engaña, te roba X cosa, 70 veces puedes perdonarlo. En el tiempo de Cristo. En esta generación, si un hermano te traiciona, te roba, también tienes que perdonarlo 70 veces. ¿Cómo lo ves si un hermano te hace eso? Oh, esa pregunta la tenemos que hacer cuando venga Rubén. Guárdatela y después... Acá, pero yo te pregunto a Si vos, llega a estar acá, se arma. escucha, yo te pregunto a vos porque vos vienes de dos religiones. De dos religiones que conoces mucho más. Que tienes mucha psicología. Nosotros como cristianos, nosotros que participamos en una iglesia cristiana, un hermano de sangre, no un hermano en Cristo, o un hermano en Cristo también, yo te traiciono, una vez me perdono, otra vez, tengo que me dar 70 veces, ¿me puedes perdonar a mí mi estupidez? Mira, hay dos versiones. Te puedo dar versión tuneada, versión religiosa, o te puedo dar versión evangélica. Como te guste, la mejor. Para vos. La mejor es la misma cantidad de veces que Dios te perdonó a vos. O sea que tenemos un boludo. No te alcanza la vida. No. Nosotros no perdonamos. O sea, acá tiene que quedar en claro. Igual técnicamente Pero hay... vos si yo te traiciono 70 veces, ¿me perdonás? No, es que no es opcional. El perdón no es opcional para un cristiano. Dios no dice si siente. Porque a mí me contestaron. Ahora, escena, Jesús en el juicio, ¿no? Juan 18, lo llevan injustamente, lo hacen comparecer ante el sumo sacerdote, lo agarran y uno le dice a Jesús una palabra al sumo sacerdote que le pregunta y un hombre va, le da una cachetada, uno de los sirvientes que está ahí. Entonces Jesús se da vuelta. Porque muchos dicen, yo mismo lo enseñé en la Iglesia Católica, yo mismo, Mira. hay que sufrir y poner la mejilla siempre por todo. Escucha esto, Señor Jesús dice, si dije algo malo, decime en qué. Y si no dije nada malo, ¿por qué me pegas? Es decir, no hay que confundir eso que vos dijiste, pasar por tonto. No es lo mismo que tratar de buscar elementos para poder responder a la persona y sobre todo para poner un límite en lo que tiene que ver con amar al prójimo como te amas a vos. Esto no es un canto de egolatría, sino también un signo de autocuidado. Es decir, yo no voy a dejarme autodestruir a mí mismo para que vos abuses de mí, vamos a decirlo así, cuantas veces te plazca. ¿De acuerdo? Pero el tema es que eso, cuántas veces perdonar, hay que sin duda ver la situación porque eso exige una respuesta concreta de acuerdo a la persona, el momento y demás. Pero tenemos dos cosas. No quita que yo pueda participar. Yo, por ejemplo, una vez un compañero de colegio, profesor, me hacía siempre cosas malas. Yo parecía mentira. Yo me metía en una clase, hablaba mal de mí delante de los alumnos. O sea, todo me hacía a propósito. Yo iba a un lugar, él iba a un lugar. O sea, tenía como una especie de obsesión conmigo. Pero lástima que me hacía daño en toda parte donde iba, ¿no? Y entonces yo un día le pregunté. Un día dije, ¿qué hago? La verdad es que no, lo aguantaba porque era una persona religiosa. Él sabía que yo era religioso, que estaba en la iglesia, que era ministro. Y entonces digo, no puedo decir nada, me la tengo que aguantar. Pero un día dije, no, estaba orando y dije, no. Me encontré con este pasaje de Juan que te acabo de citar. Dije, le voy a preguntar. Entonces me hizo una de las suyas y yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya Se sintió atacado. se siente una... ¿Por qué me lastimas? Todo el tiempo. Si quieren ver una cara linda, una cara espástica, o sea, una cara desencajada, fue la de este hombre. No se la esperaba. No, pero ¿qué hice yo? Solamente le pregunté por qué. O sea, Jesús también preguntó por qué. Tenemos recursos para tratar de neutralizar. El Señor nos pide
o sea, ahí en el Sermón del Monte, poner la otra mejilla y demás, el Señor está hablando de una actitud que tenemos que tener en el corazón, principalmente. Ahora, a veces yo puedo perdonarte, pero necesito que te quedes que sigas tu camino. ¿Está bien? O sea, ¿se entiende esto, no? El perdón es una actitud del corazón, no un te perdono y dejo que hagas conmigo lo que quieras, ¿se entiende? Perdona, pero no se olvida. No es que, o sea, se olvida, eso es lo más difícil. O sea, el perdón tiene que ser verdadero, aunque yo no voy a dejar que me lastime más, por ejemplo, porque yo tengo que seguir mi vida. Lejos. El corazón va a quedar, el corazón lamentablemente, y el corazón queda lastimado y no. Las llagas que tenemos, como decía una persona que conocí, un pastor conocido, decía, las heridas no prescriben, ¿no? O sea, las heridas no se olvidan, o sea, no se pueden olvidar porque están ahí. Uno las va a tener ahí. Claro, porque hay historias de que, vamos a poner un ejemplo, que yo te puedo contar una historia, la que me puede pasar, X cosa, pero vos como me lo estás escuchando me vas a responder porque tú no estás pasando esa historia. Lógico. Pero tarde o temprano, la vida de uno va a chocarse con una pared y te vas a dar cuenta. Que todos estamos activos, que alguien nos traicione. Vuelvo a decir, la traición, y no podemos, a ver, tenemos el ejemplo, el claro ejemplo del Señor, ¿no? Pero también la traición con mayúscula, que fue la traición de Judas a nuestro Señor, que le dio la muerte, y sobre todo hubo como una especie de mini traición, que es minimizada por muchos, pero que al Señor, pucha, si le habrá dolido. Su mejor amigo, el que iba a ser, el que lo confesó, le dijo la cosa más linda, lo reconoció delante de todos como el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús fue puesto en prisión, le preguntaron, ¿vos no estabas con ese hombre? ¿Vos no estaban con Jesús? Y él dijo, ¿yo? No. Pedro. Le volvieron a preguntar, ¿pero tenés acento galileo? Me parece que vos sí estabas con... No, dije que no. No. Se acercaron y le preguntaron por tercera vez. Pero no, sí, yo te vi. Eras vos el que estabas con él. Pero maldito sea Dios, que no. Dice el texto, dice, entonces Pedro, maldiciendo y jurando, lo negó por tercera vez. Nosotros tenemos un Señor, tenemos un Salvador, tenemos un compañero que atravesó todos los infiernos en esta vida que nosotros podamos imaginar, y por eso Él puede, como dice la carta a los Hebreos, aunque no pecó, pueden comprendernos hasta la última consecuencia, hasta la última gota de sufrimiento, porque Él decidió, siendo Dios, por amor a nosotros, no solamente ser clavado en la cruz, sino pasar por todas las situaciones que habitualmente pasamos. Traición, Él tiene. Apuñalamiento por detrás, también lo tiene. Tener que perdonar, ¿cuántas? Pregunto de vuelta. Nosotros que fuimos salvados, creemos en Él y ya estamos gustando el reino de Dios. ¿No seguimos pecando? Sí. Lo dice Juan en la primera carta, capítulo 1, el que dice que no tiene pecado, miente. Pero acá lo importante no es que no pequemos, lo importante es que nos demos cuenta y, como dice después en el capítulo 2 Juan, de su primera carta, dice que sepamos que si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Tenemos quien nos defienda. Por eso la carta a los Hebreos dice, vayamos rápido a buscar la gracia, al trono de la gracia, que Él nos va a dar la fuerza, no solamente el perdón, en el momento justo que necesitemos. Cuando estés pasando por un momento de traición, en ese mismo momento el Señor te va a dar la sabiduría y la gracia para que vos puedas discernir esa situación puntual que estás atravesando. El silencio. En el silencio y en el sufrimiento. Porque además hay gente que nos hace sufrir. Si hay perdón, si tenés que perdonar... Que Dios ve tu corazón. Lógico.
y se adelanta a consolarte. Esa es la diferencia. Hablaba con Cristian recién. Estoy atravesando ahora mismito un problema de salud impedido. Le pedí que me fuera a buscar una silla más allá de mi cirugía de columna y entonces Cristian me dice, ¿te duele? Y yo le dije, exacto, me duele, pero no sufro. Sí, porque justamente estábamos hablando con Cristian en la cocina también, es algo un tema así es papaya, así que bueno. La diferencia es esta, mira, ¿te duele? Los huesos te duelen. O sea, digamos, tenés una cirugía, te duele. Te abren el pecho, te duele. Tenés una herida, aunque haya cicatriz, te duele. Te duele, es verdad. Y hay consecuencias. Ahora, una cosa es que me duele, pero no sufro. ¿Por qué no sufro? Porque tengo al Señor conmigo dándome fuerzas. Porque yo por mí mismo no puedo ni siquiera levantarme de la cama. Yo por mí mismo no puedo ni siquiera ir al baño solo. O sea, yo por mí no puedo ni siquiera levantarme cada mañana. Si yo estoy hoy acá compartiendo la palabra con ustedes es solamente porque el Señor quiere mostrar su poder en esta miseria persona que soy. Nada más. Porque solamente Él, siempre Él y nada más que Él. Solo Él. Está mirando tu corazón, Y, buena voluntad. y si ves, claro, y si vos lo dejás, si vos vivís en su presencia, no se va a dar el caso de que alguien te dañe y vos no puedas responder. Porque como dice 1 Corintios 2, aquellos que viven en el Espíritu le va diciendo. Van teniendo, como dice el versículo 18 del capítulo 2 de 1 Corintios, tienen la mente de Cristo. Y Cristo en ese momento, por medio de su Espíritu que vive en vos, te va a impulsar y te va a dar la idea, el pensamiento, la claridad, la sabiduría para que esa situación la puedas atravesar y resolver en su presencia por el poder del Espíritu. Los hijos no tenemos que pensar por adelantado qué hacer. Si no sabemos qué hacer ante aquel que nos está lastimando, tenemos muy fácil lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Vencer el mundo. Todos los que estamos acá tenemos el arma para vencer el mundo, hermanos. El arma para vencer el mundo, a mí ni siquiera se me fue quitado con todas las cirugías y las cosas que no puedo hacer, porque todavía tengo rodillas, hermanos. Todavía tengo rodillas para arrodillarme y clamar a Dios con la confianza y la fe de que Él va a venir en mi auxilio, y lo hace siempre y jamás lo va a dejar de hacer. Esa es mi única esperanza, mi única confianza, y después atravesar el umbral de la muerte, tomado de su mano, y pasar a la otra orilla y poder gozar una vida plena, sin dolores, sin achaques, sin traiciones, sin heridas, sin engaños, sin mentiras, sin ninguna clase de sufrimiento. Ya sin pruebas, ya sin dificultades, ya sin nada. Apocalipsis 21. Ya el mal no existe más. El mar, que era símbolo del mal, no existe más. Y no habrá más llanto, más queja, más quejido, porque todo lo de antes pasó. Apocalipsis 21:6. Yo hago nuevas todas las cosas. Y enjugaré las lágrimas de sus ojos. Te va a agarrar cada herida del corazón, Alfieri, y Alfieri va a decir, presente, venga ese corazón. ¿Qué es Rubén en Aceti? Venga ese corazón, lo agarra en la mano y va a agarrar y va a curar sus heridas. Esto es, lo va a tocar, lo va a acariciar ese corazón roto que le llevas y lo va a explotar de gloria y para siempre vas a estar con él. ¿Por qué? Porque este texto de que vimos hoy fue ejemplo, imagen del único sacrificio por medio del cual nosotros podemos ser salvados y hoy podemos tener vida eterna, hoy podemos tener perdón y hoy nuestra vida puede cambiar. Y si ya tenemos al Señor, necesitamos de vuelta más gracia, más gracia. ¿Por qué? Porque la vida nos sigue probando. Porque esto todavía no terminó. Uno va a decir, ¿hasta cuándo? Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es palabra de Dios. La misma encontramos en Apocalipsis 7, cuando están allí los que fueron asesinados por dar testimonio de Jesús. Le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? Y entonces aparece el Señor y les dice un poquito más. Aguanten un poquito más. Un poquito más que viene la gloria, hermanos. Un poquito más. ¿Alguna prueba? Como dice Pablo, todavía no les ha sobrevenido ninguna prueba que sobrepase la capacidad de aguante de ustedes. Todavía no ha venido prueba y no va a venir. Lo que sí tenemos que saber es como Abraham, la fe no es solamente fe. No desvinculemos, no creamos que acá se trata de decir con mente así, con fuerza, fe, yo creo, agarro un catecismo y digo yo creo, agarro la Biblia y digo yo creo, esto me focalizo. No hay fe sin amor.
No hay amor sin esperanza, no hay esperanza sin fe y sin amor. Fe, esperanza y amor, las tres cosas acá están en juego. Abraham no solamente cree, Abraham espera en Dios, porque le cree a Dios, pero además Abraham ama a Dios. Lo ama con todo su corazón. Lo va a decir después Moisés para todo el pueblo. En Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, en hebreo es Shema. Es uno de los textos que tienen que todos los días los judíos rezar. Shema Israel, escuchá Israel, escuchá. El Señor tu Dios es uno. Uno. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo el alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Amarás al Señor, tu Dios, tu único, tu amado, el que amas. La pregunta, y dejémonos, porque acá no se trata de tener una super fe, no nos confundamos. El Señor no nos está pidiendo ningún sacrificio, no nos está pidiendo que hagamos ninguna cosa. Él ya pagó. Vuelvo a la escena del juicio. Cuando uno se presenta, el Señor va a decir, a ver, Pablo, vamos a imaginar que que el padre está un poco mal como yo de la vista. Entonces, a ver, Pablo, al juicio, te llaman. A ver. No, Pablo no. ¿Por qué Pablo no? No, está rojo. ¿Cómo está rojo? Claro, ¿no lo ves que está recubierto de la sangre de mi hijo? Está perdonado. Él creyó. Él creyó. Mándalo directo al paraíso porque él creyó. Él le creyó a mi hijo. Él le creyó a mi hijo y él aceptó que mi hijo pagara por él. O sea, Jesús pagó por tu pecado, ¿lo crees? O sea, creemos realmente, hermano, que Jesús pagó por todos los asesinos, por todos los violadores, por todos los adúlteros, por todos los maldicientes, por todos los estafadores, por todos los dañadores del universo. ¿Lo creemos o no lo creemos? El que lo cree y el que se siente identificado, el que ve su nombre en esa cruz, en ese hombre destrozado, ese tiene vida eterna. A ese el Señor le dice, persevera hasta el fin, porque hay una salvación para vos que te está esperando. Esa esperanza es bendita. No se trata de tener una súper gigante fe. Tenemos una fe como lo que somos, hermanos, imperfectos. Pero no claudicamos, no abandonamos, no bajamos los brazos. Somos imperfectos, pecamos, nos equivocamos, sí, pero no queremos pecar. No queremos más identificarnos con el pecado, queremos salir de ahí, queremos parecernos a Jesús, queremos ser hijos porque el Hijo nos ha salvado. Pecamos, sí, tenemos fe, sí, es poca, mucha, no importa, crece, Dios la da más. A mayor amor también mayor fe, a mayor esperanza también mayor fe. Estamos caminando, lo importante, ¿saben qué? Es que no retrocedemos. Ese es el signo. En la fe no importa cuánta o mucha, la fe no se juzga. Aumentanos la fe, le dicen al Señor. Y el Señor le dice, te doy un poco más de fe. No. Termina siendo la curación y dice, la fe tuya te salvó. A veces no sabemos que tenemos tanta fe, porque la fe es como tantas cosas, una destreza que se ejerce. ¿Cómo puedo tener fe? Teniendo fe. ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Tener fe. Y si no tengo fe, tener fe. O sea, la fe justamente, por definición, aquello que nos lleva inevitablemente, sin pensar, a lo que no se puede pagar, a lo que no te tiene que hacer. Estoy dolido, me reventaron, me acaban de traicionar. No, Pablo, pero vos no entendés, yo estoy sufriendo. Confía. Porque el duelo es de uno, no es tuyo. Claro. Entonces nosotros los seres humanos somos fáciles para ayudar o aconsejar al otro porque tú no lo vivís. Pero cuando la otra persona lo vive es muy diferente, como pueda decir alguien, un hermano, vamos a ver, hoy estuve conversando con Cristian, me estuvo conversando, pero él tiene una carga que yo no la cargo, que yo no sé, que puedo solucionarle de otra manera, pero él me va a escuchar, pero él va a llegar a su casa y va a hacer lo mismo. Lo que no significa, la carga dentro de su hogar, de su casa. Lo que no significa que yo, que el otro día no me pude levantar de la silla, estuve 4 horas, me caí en la silla y no me pude levantar, y estuve casi 2 horas llorando en el suelo, pero orando.
hasta que pude levantarme. Yo esa situación en algún otro momento de mi vida la hubiera maldecido, no hubiera podido levantarme. Empecé a orar entre lágrimas, a balbucear. Y cuando el Señor permitió que me levantara, me senté en la silla y solamente pude dar gracias. Él sabe. Ahora le vamos a preguntar, porque lo he visto desde acá, aunque veo medio mal, vamos a preguntarle a algún cirujano, vamos a pedir una opinión profesional. ¿Cuántos corazones iguales vio? ¿Cuántos corazones iguales tuvo en la mano? Iguales. Ninguno. Se habrá equivocado, entonces miró mal. Por ahí la técnica es la misma, ¿no? Pero los corazones son iguales. Eso lo ve el Padre. Este corre con ventaja. Pero el Padre sabe los corazones, los conoce a todos. Y aquel que salva procede de la misma manera. Al que hizo mucho, al que hizo poco. Todos los corazones son iguales, la técnica puede ser la misma. Dios enseñó eso. Todos tenemos heridas distintas, pero la técnica de Dios es siempre la misma. Ahí está mi hijo. Fe en Él y mi gracia. La fe y la gracia como camino de salvación. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Qué tenés que hacer? Ofrendar. ¿Ofrendar qué? ¿Platas? Esto? No, ofrendar lo que más querés. Hermanos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquello que tenemos todavía como lo único, lo amado, lo más precioso, y no se lo podemos entregar a Dios. Quizás sea mi rencor. Hablamos del perdón. Quizás no puedo perdonarle a alguien que me hizo algún daño. Quizás no puedo perdonarle, vamos a decir así en metáfora, ¿no?, a la vida que haya venido tan difícil para mí. Quizás no puedo perdonar a los médicos que me hicieron la mala praxis cuando tenía 23 años y me arruinaron toda la vida en adelante. Quizás no puedo perdonar a aquel que abusó de mí cuando era chico. Quizás no puedo perdonarme todo lo que yo hice a otros, cuando Dios ya te perdonó. Entrégalo. Vamos a Moria. En Moria acá se construyó el templo de Jerusalén donde se ofrecieron sacrificios hasta que llegó Cristo, el único sacrificio válido. Vayamos a Moria. Vayamos, agarremos eso y llevémoslo a Moria. Llevémoslo al Señor. Sacrifiquémoslo. A cambio vamos a recibir, si tenemos una fe así, una fe amor para poder entregarle lo que más nos duele, vamos a obtener dos cosas. Como decía mi mamá a veces, no te va a pasar nada malo. Cuando venía papá como un loco, alcoholizado, y venía a golpearnos, entonces mamá decía, no te va a pasar nada. No siempre eso sucedía, a veces sí me pasaba, pero no importa. Yo me quedaba tranquilo porque mi mamá decía que no me iba a pasar nada. A veces tenía que ir a tal lugar desde noche, pero quédate tranquilo, no va a pasar nada. Tenía miedo de la oscuridad, lleno de miedo, no te va a pasar nada. O sea, tenés el corazón partido, roto, tenés el cuerpo roto, tenés el corazón roto, tenés el alma rota, el cerebro quemado, el cerebro limado, bienvenido. Sos candidato, candidateás. ¿Para qué? Para el gran cirujano de corazones, para el gran cirujano de almas, porque no son sanos los que necesitan al médico, dice Jesús, sino los que están enfermos. Y yo vine. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar lo que estaba perdido. Y llamarlos a arrepentimiento. Sobre ese caso que estás hablando. A ver, pregunto ahora a ustedes, disculpen que extendí con palabras mías, más allá de eso que lo guardan en su corazón, aquellos que creen que el Señor puede estar pidiéndonos, a mí y a ustedes, hoy, pero la pregunta es, ¿cómo ven que nos manejamos con esta jerarquía de valores? Que San Agustín, un padre de la Iglesia antiguo, decía, ¿cuál es nuestra jerarquía de amores? Vamos a armar un amorómetro. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la esperanza en vivir para siempre junto con Él? ¿Dónde está la fe en Él, esta fe que no duda? Esta fe que no duda en entregar lo que Él nos pide por nuestro bien.
Dije que es médico. Y si hay algunos tratamientos que son dolorosos. Y también, hermanos, saben perfectamente, y lo deben saber más que yo, o igual, pero saben que en la vida vamos a tener pruebas. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor. Juan 16:33. Pero no tengan miedo. Ah, pero el Señor no es como mamá. Mamá se equivocaba, no, pero no, porque Él se la banca, Él tiene nafta con qué. Entonces, en el mundo van a tener que sufrir. Tienen ya aflicción. El verbo está en presente. En el mundo ya saben lo que es sufrir. Ahora, ánimo, confianza. No tengan miedo, porque yo vencí al mundo. ¿Crees eso? ¿Crees que Él venció al mundo, que Él venció tu pecado, que Él venció incluso aquella cosa, que Él es más poderoso que eso que vos no te perdonás? Que el perdón es más poderoso, tiene más capacidad de transformación, de reventarte y explotarte la vida de amor y de alegría y de felicidad, a lágrimas, de gratitud porque te salvó, porque te rescató. ¿Estás capacitado? No estamos capacitados, hermanos. Si nosotros viéramos esto con claridad, de veras, creo que infartamos todos e inmediatamente. El Señor es bueno, es piadoso y no nos deja pensar del todo esto. Pero estamos hablando de que ahora vamos a cerrar los ojos, cualquiera de nosotros, y que vamos a encontrarnos en la presencia de Dios para siempre. Yo lo vi. Estando en el hospital 4 años en el Carrillo, siendo subcapellán, yo acompañaba a la gente a morir y yo pensaba esto. Me decían, las enfermeras me llamaban cuando estaba alguien por agonizar y yo digo, siempre me persiguió esta idea. Pensar que esta persona me está mirando a mí y ahora cierra los ojos y se va a encontrar con él. A veces hasta pensaba y decía que le hable de mí. Porque estaba en una religión y yo no sabía que en realidad ya me conocía, ya me había salvado. Viste que a veces dice, vos que estás más cerca de Dios, rezá por mí, es una tradición. No, vos sos hijo. Si vos sos hijo, tenés línea abierta, línea directa. Lógico. No necesitamos mediadores. No. Sí podemos orar juntos, claro que sí. Oramos juntos porque somos hermanos, nos bancamos. Por eso si alguno está enfermo, si alguno sufre, que llame a su hermano, que llame a los ancianos, que oren, júntense, disipúlense, condisipúlense, fortalezcanse en la fe. Son las exhortaciones que vamos a encontrar una y otra vez en la Biblia. Pero la pregunta es, si no crees, ¿querés creer? Bueno, lo que tenés que hacer es creer. Estás mal, ya crees, pero venís mal. Bueno, ponele más confianza, más amor, más esperanza a tu vida. ¿Cómo lo haces? Creyendo más. Tomando conciencia que Él está, no autoconvenciéndote. Esto no es una tarea digamos, de control mental. No, es tomar conciencia de la salvación que ya tenemos presente, que ya nos fue dada. Ese es el lugar donde tenemos que buscar fuerza. Si queremos un lugar donde sacar fuerzas, es el lugar donde nuestra fe, porque donde está nuestra fe, ahí está nuestro ser hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios y somos conscientes, en nuestro ser hijo no nos va a alcanzar nada más. Hermanos, no hay más. Cerramos. ¿Qué pregunta se les ocurre que puede estar haciéndonos el Señor hoy con este pasaje y con las cosas que estamos hablando? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos por ofrecer y qué cargas tenemos que desprendernos, ¿no? Que ya no somos esclavos del pecado, del pasado, vivir un presente. Algunos que representan juventud. Yo pienso que todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Por más que no todos necesitamos en algún momento de otra persona. Siempre. Que pase por un frente tuyo, por atrás tuyo, por donde sea, pero va a llegar el momento. Lo necesitas. Los invito a que puedan leer este pasaje de Génesis 22, porque es inagotable de veras, y que puedan escuchar, que puedan escuchar cuando aquí Abraham le pide, ¿no? Dios le pide a Abraham, a su hijo, a su único, al que ama. Abraham no nos hizo le dijo, ¿de qué me hablas? No sé cuál hijo, no sé qué amor, no sé qué. No, él sabía de qué estaba hablando. Si Dios nos hace esa pregunta hoy, quiero que me entregues esto, ¿qué tenemos que hacer?
El ejemplo ya lo tenemos, pero sobre todo lo tenemos no acá en Abraham, el padre de la fe, sino lo tenemos en el padre de la creación y de todos nosotros, ¿no? Que entregó a su hijo lo que más amaba. Podemos anotar eso en el cuadernito, pensar en la semana. A ver, podemos anotar, ¿qué es lo que Dios me pide? Podemos anotarlo, a ver. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué le pidió a Abraham? ¿Qué le pidió a Abraham? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le pidió a su hijo? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Traducido en palabras sencillas. Lo más grande que tenía Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué sería lo más grande? Palabra más sencilla. Lo que más amamos, dice Sí, lo que más amamos, lo que queremos. más amamos es Anotamos. sacrificar a Otra nuestros hijos. pregunta, anotemos ahí para la semana. Sí. ¿Qué es lo que Dios me pide? Otra cosa, ¿qué es lo que más amo? Sí. Empezando a recorrer esos pasatiempos de nuestra mente, de nuestro corazón, a donde nos refugiamos y decimos, ¿será que yo te estoy amando? Por eso estoy cuidando de que nadie lo vea. Isaí tenía un hijo que se llamaba David. Samuel dice, ¿no te queda ningún hijo más? No me queda ninguno, me estás mintiendo. Soltá a ese hijo porque lo que no solté yo te voy a cortar la mano. Te queda un hijo, me estás mintiendo, se llama David, te está cuidando. Trae lo que él va a ser rey. Yo lo escondí ahí. ¿Qué es lo que nosotros más amamos? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que más amo? Son preguntas para anotar y hacerlo en la semana. ¿Qué les parece? ¿Ah? Anótelo. ¿Qué es lo que Dios me pide? Anótelo. ¿Qué es lo que más amo? Segunda pregunta. Para repasar Génesis 22. Génesis 22. Mientras ustedes van, lo bueno que Daniel, buena semana, podemos volver a leer este pasaje. Podemos volver a leer el pasaje, pero lo bueno es que lo pueden leer con las preguntas correctas, como dice Pablo. Entonces voy a leer el pasaje con esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios le pidió? Bien, ¿qué es lo que más amó o qué más amó? ¿O qué es lo que vos más Bueno, la amás? segunda, ¿qué es lo que Dios? ¿Qué es lo que Dios te pide? Sí, uno. ¿Y la ¿Y qué es otra? lo que qué es lo que más amás? ¿Qué es lo que más amás? ¿Qué es lo que? Más a más. Lo que más amás, vos. Lo que más querés, lo que más afecto le tenés, lo que más a lo que más apegado estás. Y esto es lo interesante, terminamos con una oración, Rubén, pero lo interesante es esto, es que acá no importa la edad, no importa los años de cristiano, no importa si sos creyente, no importa si sos creyente, no importa si sos religioso, no importa la condición que sea. Esto es entre el único Dios, el único Salvador Jesucristo y tu respuesta personal. Toda relación personal se inicia con un encuentro personal. Aquellos que tuvieron un encuentro personal con el Señor y no siguen la relación se están perdiendo algo grande. Y aquellos que todavía no iniciaron la relación, no se entregaron al Señor, no creyeron en este sacrificio, en este perdón que obtuvo nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros, se está perdiendo el loto, la grande, como decía mi abuela, el loto, la lotería. Todavía no se sacó la grande. Y la grande es, los que tienen un poco más de años que yo lo saben más. Lo grande es poder, como dice el Salmo 23:4, atravesar el valle de sombra muerte con Él, porque Él va con nosotros. Eso no se paga. Por eso dice Isaías 55, aquel que tiene sed, que venga a mí. Que venga, que come, dice que compre pan sin precio. Sin precio. Eso es lo que nos ofrece Dios. Una gracia que no la podemos pagar. Una persona, un hijo, un salvador que no nos merecemos, pero que lo necesitamos. Bueno, ahí terminamos con la oración. Entonces, yo le hago a los chicos, Pablo, que anoten porque la semana lean eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más amo? ¿Y qué otra pregunta podemos para la reflexión? ¿Por qué Dios le pide eso a Abraham, como dijo Pablo? ¿Por qué le pide? Porque el corazón, una vida desordenada es por amores desordenados. Y Dios sabe que el único que puede ordenar la vida, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿a quién tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Entonces, Dios quiere ordenar tu vida. Quiere ordenar tus amores. ¿Y cómo va a ordenar tus amores? Poniendo a quién en primer lugar. Sí. Por eso quería sacarlo a Isaac de ese lugar. Porque si no, todo va a girar en la vida de Abraham y en la vida de su hijo.
Y a veces en mi vida gira todo alrededor de mis hijas. Y Dios dice, no, ojo, saca ese amor de ahí porque tiene que girar alrededor de mí. Me dice Dios, yo le confieso a usted. Y Dios me dice, saca eso de ahí o te corto la mano. O te la saco yo. Entonces, Dios tiene que estar en el primer lugar, porque se busquen primeramente el reino de Dios. Y lo demás, pues. Entonces Dios sabía dónde estaba el corazón de Abraham también. Y le decía, vamos a poner los amores y la vida ordenada. Primero estaba Dios y después estaba Dios. Y él es el primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces eso. La otra pregunta sería, ¿por qué Dios pide eso que amo? Porque quiere ordenar mi vida. Porque eso que yo estoy amando me está desordenando mi vida. Porque eso que estoy amando me está desordenando mi vida. Y cuando Dios esté en el primer lugar, ¿qué va a traer a mi vida? Orden. Entonces, ¿por qué Dios me pide lo que más amo? Porque Dios quiere ordenar mi vida. ¿Y cómo ordena mi vida? Ordenando mis amores.